Ya. Hola, buenas tardes. En esta ocasión, el equipo conformado por Brian González Luis, Ricardo de Jesús Gómez Horta, César Alejandro Martínez Ramírez y un servidor, Jesús Durán López, vamos a presentarle eh, un poco más acerca sobre la planificación de los parámetros de un proyecto, ¿no? Sobre su alcance, su estructura, algunas de las especificaciones y estimaciones tanto de tiempos, costos y recursos. Este trabajo es referente hacia la materia de administración de proyectos de la carrera de ingeniería industrial. Parámetros de un proyecto. Eh, para alcanzar el fin establecido es necesario definir objetivos o metas y actividades y procesos que deberán cumplirse en un tiempo asignado, considerando para ello el inicio y término del mismo. Aquí es donde nosotros, los encargados del proyecto, tenemos que saber qué hacer, cómo hacerlo y en el tiempo justo o en el tiempo necesario para cada una de las actividades. También dentro de los principales parámetros de un proyecto nos encontramos el alcance, los recursos, que engloba el costo del esfuerzo principalmente, y el tiempo, que son los parámetros primordiales a tomar en cuenta. El alcance. Eh, Es un proceso de subdividir los entregables principales en componentes administrables con el objetivo de mejorar la exactitud de los estimados de costo y tiempo, ¿no? Porque sabemos que cada encargado de las áreas pues conocen mucho mejor la operación y ellos son quienes van a estimar mucho mejor los costos y el tiempo requerido para cada una de las actividades que se puedan planear. Definir una línea de base para medición y control del proyecto. Saber si se va por un buen camino para el logro de las metas, ¿no? Aquí es la medición de los objetivos. En base a lo que vaya evolucionando el proyecto, pues vamos a ver si vamos bien o tenemos que tomar acciones correctivas al respecto. También se requiere facilitar una clara asignación de los roles y responsabilidades. Saber quién es el responsable de cada actividad es cuando se dividen las tareas para de una vez saber quién va a ser el responsable de cada actividad y qué rol va a cumplir dentro de la realización del proyecto ya mencionado. ¿Cómo identificar el alcance? ¿No? Para identificar el alcance del proyecto es necesario analizar los siguientes puntos. Tipos de entregables que están dentro y fuera del alcance, ¿no? Los requerimientos de negocios, análisis de la situación actual. También se necesita proceso de ciclo de vida, análisis y diseño de pruebas, tipos de datos que están dentro, los datos que nosotros requerimos recabar, como pueden ser de datos financieros, de ventas, empleados, etcétera, etcétera. Ahora, esos datos, ¿de dónde los vamos a obtener? Pues puede ser de, de las facturaciones, de, los, de las nóminas, de los activos, etcétera, etcétera. También organizaciones que están dentro. En este caso es lo que decíamos, cada departamento, como los de recursos humanos, manufactura, proveedores, se tienen que identificar aquí en el alcance para saber cuáles van a estar directamente relacionados y incluirlos en el mismo. Funcionalidades que están dentro, ¿no? Para la toma de decisiones, para la recolección de datos y los reportes que más adelante se tendrán que entregar. ¿Qué estructura debe tener? Bueno, en este punto la estructura consiste en definir las relaciones jerárquicas entre cada una de las actividades del proyecto. En este se llevan a cabo actividades orientadas hacia el proyecto, integrando los esfuerzos de equipo para lograr los objetivos del proyecto. En esta etapa se suele definir lo siguiente. Es muy importante en este punto el trabajo en equipo para hacer más fácil el logro de las metas. Es muchísimo más fácil llegar a una meta grande cuando se reparten las actividades y así podemos llegar a la meta de una manera más sencilla y más eficaz, sin tantos errores, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el producto que se desea obtener o la finalidad del proyecto.
las actividades que se realizarán para crear el producto, definir los módulos, etapas, entregables de avance del proyecto y definir o nombrar responsables de las etapas y actividades. Aquí en la estructura de división del trabajo se asignan representantes de cada uno de los departamentos funcionales, ya los mencionaba, ¿no? De los diferentes departamentos y inclusive hay personal clave para la realización de esto, que puede ser el gerente de proyectos, el ingeniero de proyectos, gerente de construcción de proyectos, coordinador de proyecto, y etcétera, etcétera, como podemos ver, todos los que están nombrados aquí. Continuando, vamos ahora a hablar un poco sobre las especificaciones del proyecto, ¿no? Una correcta y detallada definición del proyecto es imprescindible para la correcta planificación. Podemos encontrar la descripción y objetivos del proyecto, la fecha de finalización, productos que se obtendrán con el proyecto y recursos que se utilizarán. Con estas especificaciones se sabrá si el proyecto es lo que se requiere y si es viable en cuestión de recursos, ¿no? Si la empresa cuenta con los recursos suficientes para su realización y de igual manera, si es lo que se busca con las metas que se plantearon. Estimación de tiempos. Con el fin de estimar los tiempos de duración de las actividades, después de haber reunido la información anterior, se pueden utilizar las siguientes herramientas. Podemos acudir a la opinión experta. La opinión experta será requerida muchas veces para acelerar las entradas a este proceso. Principalmente la estimación de tiempos se da por parte de los encargados de cada área, ¿no? Otras unidades que también pueden entrar en esta organización pueden ser los consultores, profesionales y asociaciones técnicas, grupos de industria, que son personas que constantemente están trabajando en estas áreas y pues tienen un mejor conocimiento para la estimación de estos tiempos, que bueno, van a ser, que sirven más o menos para la programación del calendario y para saber cuáles son los entregables, cuándo se van a entregar y la fecha de finalización, que en cuestión de tiempo pues es muy importante para el proyecto, saber cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar. Ahora, para la estimación de costos. La estimación de costos involucra el desarrollo de una aproximación, que a final de cuentas es un estimado, más o menos, ¿no? De lo que se va a costar para completar todas las actividades del proyecto. Los costos se estiman durante el desarrollo de la propuesta por el contratista o el equipo del proyecto. Esto se da antes para saber si es viable aplicar ese proyecto, porque no solo involucra un aspecto financiero, sino también la cantidad de trabajadores que se tienen, las instalaciones, mano de obra, materiales, asesores, etcétera, etcétera. Y pues, hay que tener en cuenta si se cuenta con las herramientas necesarias para su aplicación. Lo que mencionábamos en la estimación de los recursos, la planeación de recursos involucra determinar qué recursos físicos como personas, equipos, materiales y cantidades de cada uno se deberán usar para ejecutar las actividades del proyecto. Dentro de la información necesaria recabar para hacer una buena estimación de los recursos tenemos la estructura de desglose de trabajo, información histórica, declaración del alcance, descripción de recursos y las políticas organizacionales. Ahora, ¿qué herramientas y técnicas se pueden utilizar para la estimación de estos recursos? De igual manera, aquí recurrimos a opiniones expertas, ¿no? Que son personas totalmente calificadas que saben qué es lo que se requiere en este tipo de casos. Otra cuestión, cuando el proyecto no es viable, se tienen que buscar alternativas, ¿no? Este es un término genérico para cualquier técnica usada para generar diferentes aproximaciones a un proyecto. Y las más comunes vemos que es la lluvia de ideas y el pensamiento lateral. Aquí los grupos de trabajadores, o más bien el equipo encargado del proyecto, pues se encarga de buscar las alternativas que
nos puedan dar el resultado más cercano en caso de que este no sea posible de alcanzar. Bueno, aquí pueden consultar algunas fuentes de información de donde logramos hacer la presentación. De igual manera, espero que les haya quedado claro y bueno, por nuestra parte será todo y muchas gracias por su atención.